Ya recibimos a Sebastián Mariani, responsable del blog Montevideo a la Carta. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Andás bien? Bien, todo bien. Vamos a hablar de origen y características de la pizza, o de la Exacto. pizza, como dicen Sí. algunos. Sí. Plato muy extendido, muy consumido en nuestro país, ¿no? Es un clásico. Sí, creo que a nivel mundial. A nivel mundial, ni Ya hablar. deja de ser algo Sí, a nivel mundial, local tal cual. para ser mundial. Es verdad, es global. Sí. ¿En Asia también se come mucha pizza? Yo creo que en todos lados. En todos lados. Sí, Mirá. Sí, yo no he estado por Asia, pero sí. Bien. Sí. Forma parte de uno de los tantos comodines gastronómicos que tiene incluso el turista, ¿no? O sea, uno ve... Es cierto. Hay ciudades que son muy turísticas y que tienen mucha gente continuamente visitándola, y es curioso, por ejemplo, en Barcelona, que es donde yo estuve viviendo, gente que venga del otro lado del mundo y termine comiendo en McDonald's una hamburguesa. Claro. Pero bueno, pasa, ¿no? Pasa. Es así. Sí, Es así, y hay claves para hacer para tener en cuenta a la hora de cocinar una pizza y de que la cosa salga bien. Sí. ¿Quieres arrancar por ahí? Capaz que sí, me parece que puede ser interesante. Como concepto, la pizza no deja de ser un pan, ¿sí? Y específicamente un pan plano, o sea, un pan que necesita poco leudado y que no va a crecer en volumen, crece solo en 2 dimensiones, crece un poquito al alto, pero es muy poquito, y que existe casi que desde inmemorial, ¿no? O sea, desde tiempos inmemoriales, tiene 2500 años por lo menos, lo que hace a los panes planos, ¿sí? Después lo que uno conoce como pizza, la pizza moderna, es bastante reciente en lo que hace a la invención. El origen es napolitano, esta pizza, estamos hablando de la pizza redonda, fina, con masa de tomate y con queso, ¿sí? Pero lo que hace al concepto de la pizza es anterior y sí, es un pan que existe, capaz que el origen es incierto, pero probablemente sí, las culturas que empezaron a plantar trigo y cebada son las sí, griegos, sumerios, o sea, está cercano a Oriente y Grecia son los probables orígenes de este tipo de pan. A mí me parecía interesante cuando hablábamos del pan hablar de una serie de hablar de los ingredientes en sí que lo componen y ver a ver capaz que dilapidar ¿En qué cosas fijarse? Sí, en qué fijarse al momento de hacer. Porque hay mucha gente que hace pizza en la casa. Hay otras Sí, cosas que es más mucha difícil, gente. ¿no? Si hablamos Sí, de sushi, es difícil que alguien haga sushi puede pasar. Pero la pizza es muy Está muy extendida la pizza. Y hay muchas leyendas urbanas que capaz que son relativas, ¿no? A ver, ¿cómo ser? Por ejemplo, yendo ingrediente por ingrediente. Lo importante para la pizza y para todos los panes, en lo que hace la harina, es que la harina tenga mucha proteína. La proteína es igual a gluten, que en realidad el gluten no es que venga con la harina, sino que se forma al momento del amasado, ¿sí? La harina tiene glutenina y gliadina. Y cuando uno amasa, eso se forma gluten. El gluten le da elasticidad y plasticidad al pan. En el caso de la pizza, si fuéramos a hacer un pan francés, lo mismo, ¿sí? Elástico, estamos hablando de que cuando se forma la masa, uno la estira y vuelve a su forma inicial, eso es la elasticidad. Y plasticidad es que cuando yo amaso y le aprieto con un dedo y le hago un agujerito a la masa, vuelve a subir. Exactamente. Sí. Eso lo hace el gluten. Que el gluten es una proteína que tiene el trigo, la avena, la cebada y el centeno, que es todo lo que no pueden comer los celíacos. Claro. ¿Sí? Y esta proteína lo que hace es como una red tridimensional dentro, no la vemos, ¿no? Claro. Pero cuando uno amasa, genera una red en 3 dimensiones que después va a ser la responsable de darle esa estructura al pan. Mirá. Y que va a encerrar, entre otras cosas, el anhidro carbónico que produce la levadura, etcétera, etcétera. Mira qué interesante, por eso hay que darle, amasar y amasar. Por eso hay que darle, sí. Y es más, cuando el panadero sabe, o sea, ¿cuándo sabe el panadero que está la masa? Bueno, cuando tiene estas características, que es elástica y que es plástica. Bien. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene que cuando uno va a elegir al súper o donde vaya a comprar la harina, tendría que elegir la harina que tenga más proteína. Que no tiene que ver con los ceros, porque uno va a los ceros, ¿viste? No tiene que ver directamente, o sea, yo me formé en el sistema, digamos, europeo, que es más purista para algunas cosas. El sistema de los ceros, por lo menos en España, no existe. Y se habla de harina de fuerza, y tiene como términos a nivel de viento, porque se dice harina huracán, harina ventolina, definiendo cuánta fuerza o cuánto nervio, que es lo que dicen los pastelos, tiene la harina. Bien. ¿Sí? Entonces, acá hay que fijarse en la proteína. Exacto, o sea, en el paquete de harina siempre va a decir cuántos gramos de proteína tiene generalmente cada 50 gramos. Okay. La harina de acá es toda muy floja.
Floja estamos hablando de que tiene un 10% de proteína, cuando debería tener un 13% como para hacer pan y pizzas y etcétera. ¿Sí? Entonces habría que buscar, independientemente de los ceros y de la marca, la que tenga más proteínas. Bien. Es más, las panaderías muchas veces agregan gluten, se puede comprar gluten solito, o sea, individualizado y agregarle a la receta como para que la harina tenga más fuerza. Más gluten, en términos genéricos, también esto sirve para otro tipo de preparaciones. Hay que entender cuánto las preparaciones que necesitan tener gluten es la que tiene que crecer la masa antes del horno y luego en el horno también. Okay. En cambio, para pastelería, por ejemplo, hacer un bizcochuelo que solo crece en el horno, vale la harina blanda, que tiene poca proteína, que es la que tenemos comúnmente. Bien. Por eso acá un bizcochuelo sale muy bueno y el pan sale más o menos. Sí, me ha pasado. Entonces, con el tema de los ceros, yo dije, bueno, probablemente más ceros, más refinamiento. Hay que entender que la semilla del trigo tiene más proteína en la parte exterior, o sea, la que está en contacto con la cáscara, que es el salvado. Entonces, cuanto más refinado, generalmente más se gasta esta parte exterior que tiene más proteína y termina dando harinas más blandas. Entonces, a priori, una harina de 4 ceros no tiene por qué tener... sería peor incluso para hacer pan, mejor la de un cero. Si bien la de un cero tiene una coloración que a veces a la gente no le termina de gustar, probablemente tengan mejores resultados en lo que hace a la masa. Buen Eso es importante. Sí. Después, la levadura. Hay muchas... Clave en todo esto también. Sí, es clave. Es la misma levadura cuando hablábamos de cerveza artesanal, la misma que se usa para hacer cerveza artesanal. Por eso están tan emparentados dos productos juntos. Que parecen... Sí, y bueno, se por eso queda también buena también. La pizza con la cerveza. Es verdad. ¿Levadura de qué tipo preferís para esto? Yo digo, ¿En la que se prefiere en panadería, la fresca, que está, la que van a encontrar en la heladera, que aparece como en terroncitos, así que parecen de caldo. Sí, un caldito parece, sí. ¿Esa preferís a la que es...? Totalmente. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. Y a proporción... ¿Es más difícil de usar esa o no? No, es lo mismo. Bien. Es más, es muy manipulable, ¿no? Y generalmente lleva 30 gramos de levadura por kilo. Es una relación que es dada y fácil. Lo que es muy importante de la levadura, más que la levadura, que sí hay que elegir, creo yo, hay que inclinarse por esta, el ámbito químico que se le va a dar a la levadura en el pan. Opa, a ver ahí. Eso es importante. Por ejemplo, el agua. A veces la gente dice, no, vamos a poner, en vez de poner agua de la canilla, usemos agua mineral. Bueno, el agua mineral generalmente tiene un pH más bien alto y eso mata al hongo. No lo deja trabajar. No lo deja trabajar. O sea los hongos viven bien en medios neutros a ácidos y a temperatura, más o menos la temperatura del cuerpo, 35, 36 grados. ¿Sí? Entonces estaría bueno que el agua fuera tibia, que eso mucha gente lo hace, pero después cuanto menos mineralizada, mejor. O sea, si se puede poner agua destilada, capaz que es mejor todavía que todo. ¿Sí? Y si no de la canilla. La de la canilla es menos mineral que la que viene en botella, eso seguro. Y después otra cosa que es interesante es que hay mucha gente que pone todo mezclado junto, sal, levadura, y la sal mata la levadura también. Entonces habría que levadura, agua tibia de la canilla, o esta que tú decías, y más nada. En un primer momento, o sea, empezar a hacer la masa con la harina, el agua y la levadura. Y una vez que está formada la masa, que ya la levadura está más dispersa, y ahí sí se le puede agregar la sal, cosa de que no nos mate la levadura, que no deja de ser un ser vivo, ¿no? Y otra cosa que es interesante, generalmente la masa de pizza lleva aceite. Acá se suele usar el de girasol por un tema de costos, el que tendría que ser es el aceite de oliva. Y esto es un descubrimiento que en lo personal yo lo hice hace poco. Generalmente la gente, de nuevo, mezcla todo en un único paso y queda totalmente distinta la masa añadiéndole el aceite de oliva una vez ya se armó lo que se llama en panadería el bollo. O sea, una vez que ya amasamos hicimos la masa, aunque parezca que la masa no pueda tomar el aceite, hay que ponerle ahí el aceite y amasar, y la masa lo va a absorber. El aceite tiene un efecto... No en el huequito original, ahí cuando pones la harina así, si se hace un volcán, para este caso capaz que no es necesario, pero sí, no desde el vamos, sino una vez que ya hicimos, es como si hiciéramos un pan sin aceite, después le agregamos el aceite de oliva. Porque el aceite le pone como una película de aceite a los gránulos de gluten e impide que se unan y formen esta red tridimensional de la que hablamos antes. Son cosas interesantes que creo que nunca están de más. No se conocen. Y hacen de un pan o de una pizza regular, hacen una pizza superior. La diferencia. Este tipo de detalles. Otra cosa que la gente agrega muchas veces es azúcar y no es necesario. O sea, generalmente se pone como iniciador,
como alimento para la levadura cuando recién arranca el proceso de leudado, pero no es necesario, es un mito, capaz. Es una herramienta que para mí es innecesaria y termina, o sea, ya tiene suficiente azúcar el trigo como para estar poniendo un azúcar que aparte generalmente es refinado. No engordemos la levadura, exactamente. Saquemos el azúcar de ahí que ya tiene. Bien, perfecto. Sebastián, ¿qué pasa en Uruguay con la pizza acá en Uruguay? Lo que comemos, pero también qué se puede recomendar. Bien. La pizza, por definición uruguaya, yo la pronuncio mal porque es pizza. Es pizza, como dije yo al arranque. La pizza es dentro del universo de las italianas, capaz que a la que más se parece es a la siciliana. Yo por lo menos las que he comido La clásica del bar uruguayo, el sí, el corte ese rectangular. Exacto, porque hay una pizza, o sea, la redonda y fina es napolitana y es la más famosa y la más difundida y etcétera. Es la reina. Pero después tenemos la siciliana, que es la que estamos viendo ahora en imágenes, que es uruguaya, es la más parecida a la siciliana. Es la más parecida, la pizza. Es una pizza que se hace así en un pan más grueso, en donde tiene mucha mozzarella y que se hace en cantidades, o sea, la extensión en centímetros cuadrados del pan es chica, porque existe también en Roma, que yo ahí sí estuve y vi, la pizza que ellos le llaman al taglio, que al taglio es al corte. Hacen bandejas grandes, bandejas cuadradas grandes que echan al horno con pizza de nuevo, con masa gruesa y con buena mozzarella, y la venden en lugares al corte. Pedís tantos trocitos y te venden por trozo o por gramos. Pero es una pizza que dista del uruguayo porque como la gente que va a las pizzerías y ve, se hace como una banda de masa acá, ¿no? No se hace algo cuadrado, sino que es algo, si bien tiene su ancho, es más bien alargado. Es cierto, ¿no? sí. Es de una forma oval, si se quiere, y alargada, ¿no? Como de puro, plano. Esa, la más parecida, es la siciliana. Bien. En el caso del Uruguay, bueno, como tantas otras cosas de lo que hace a la gastronomía uruguaya, como gastronomía de identidad, toma recetas que vienen de otro lado y las adapta a la realidad de acá. Por ejemplo, la masa de acá generalmente no lleva aceite de oliva. Sí tenemos de girasol o de maíz, que es un producto que es más barato y local. Y después las salsas se tornan bastante más sonzas, ¿no? Porque las salsas ahí me pongo de punta. Porque uno anda en cualquier lugar, cae a comer una pizza y las salsas son un agua con color rojo, que decís, ¿qué es esto? Sí, generalmente es tomate. No, y a veces muy ácidas además, una acidez que comes esa pizza. Ojo con la acidez habría que reclamarla porque el tomate se pone ácido cuando está malo. Sí, pero ahí pasa mucho, ¿no? Pero no hay yo por lo menos rechazo mucho. Pero no hay dos lecturas. Si uno come una salsa que está ácida, tendría que reclamar al local porque probablemente... Muchas veces se tapa con el queso aquello, entonces va todo junto, pero cuidado si te detenés en la salsa. En general, en mucho bar de esquina de Montevideo, son bravos. Sí. Al margen del estado de la salsa... Alguno me va a llamar a decir de todo, ¿no? Porque conozco gente así militante de cierta esquina, de cierto lugar que le fascina la de ese lugar, que eso está bueno también, esa relación que se arma entre el pizzero y el cliente. Totalmente. Pero digo, en lo que hace a lo gastronómico termina siendo una salsa que es muy simple porque terminan licuando una salsa de tomate precocida con ajo crudo y un poco de aceite y especias o hierro. Y termina siendo bastante sonso, ¿no? Y el queso, bueno, en ningún lado que yo sepa usan algo del estilo de mozzarella búfala por un tema de costos digo, es un producto que acá en Uruguay... En el típico bar no, digo, quizás sí en un lugar más gourmet, ahí sí. Y también es difícil porque acá no hay leche de búfala nacional, entonces habría que es cara además esa carísima. Sí, es carísima. Entonces, bueno, surge una adaptación de aquello. Claro, lo que se puede, claro, que también es muy rica. ¿Y lugares que recomiendes especialmente para donde comer buena pizza? Yo ayer, por ejemplo, fui a un lugar que me parece que es recomendable, que me faltaba y no había ido nunca, la verdad. Es un clásico, ¿no? Trubil Pizza. 21 y Vidal. Trabajan una pizza que es a la uruguaya, pero realmente muy buena. Rica. Y la salsa, me gustó más la pizza común. Aparte fui a lo básico, pedí faina pizza y pizza con mozzarella. Ok, para comparar. Y me pareció la pizza común sumamente rica. O sea, la salsa era rica dentro de su género, ¿no? Yo prefiero la napolitana.
A mí me gusta más la fina. Ahí estamos viendo ahora, por ejemplo, eso es la chopería que habíamos hablado por la cerveza. La chopería generó un partnership con la gente de Rodelú, que también es una pizza que creo que se puede recomendar porque es linda. Esa es Trubil Pizza, que se ve por ahí. La cocina de Pedro tiene una pizza rica también, que veíamos antes en imágenes, que está ahí en Gonzalo Ramírez y Barrio Zamorín. Y está bueno porque aparte está el horno al lado y uno puede comer en la barra y puede estar estos días de frío, por ejemplo, ir a comer pizza y sentado en la barra, calentito con el horno, es lindo. Después, por ejemplo, Don Chicho, que está frente a la placita de Williman, un clásico también. Ahí sí hacen pizza a la italiana, fina, crocante y rica. Está muy bien logrado. Y es rica, sí, es rica. Bien, ahí finita. Sebastián ya tiraste varias claves de por dónde ir. Y una que es reciente, que es para recomendar, en San Mauricio Gourmet, que está en Rincón y Juncal, es un local nuevo, que es una franquicia internacional. Tiene restaurantes en Suiza, en Italia, en Singapur y en Montevideo. ¿Y acá? La otra vez estuve almorzando con un vegetariano y no habían opciones para comer un plato. O sea, una entrada vegetariana no había y pedimos pizza y para sacarse el sombrero. Bien. Sí. Un punto que no hablamos que es interesante también es el fainá. Siempre va asociado. Sí, y tampoco. Estamos menos cortos de tiempo, pero. Bien, pero nomás reseñar que pese a que mucha gente piensa que es un producto totalmente autóctono, bueno, lamento es para decir que no. Pero no, es genovés. Es genovés. Es genovés, es otro como el pesto y bueno, algunos otros Capaz que después podemos hacer otra columna sobre el fainá, que es toda una historia, ¿no? Que de Orillo, que de acá, de allá, la gente tiene también sus lugares donde ir a comerlo especialmente. Sebastián, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con más gastronomía.